Hola, ¿cómo estamos, estimados estudiantes? Es un gusto saludarlo. Hoy tenemos clase de estadística. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a estar viendo lo que viene a ser otras medidas de tendencia central, que viene a ser la media armónica y la media geométrica. Repito, son medidas de tendencia central, digamos así, y son especiales. Medida de tendencia central es especial en este caso. Bueno, vamos a definir qué viene a ser la media geométrica. La media geométrica vamos a estar representando con la letra G, o puede ser también con la letra MG. La media geométrica, bueno, en matemática y estadística, la media geométrica es una cantidad arbitraria de números. Viene a ser la raíz enésima del producto de todos esos números. Bueno, entonces, ¿cómo se determina la media geométrica? Viene a ser la raíz enésima, raíz con índice n significa eso, de la multiplicación de todos los valores de la cual queremos determinar la media. ¿Cuándo se utiliza la media geométrica? Para determinar o cuando queremos determinar o buscar un promedio con respecto a una razón para datos en donde esos datos están representados mediante una progresión geométrica. Es decir, cuando se tiene una cierta sucesión, los datos que nosotros obtenemos como resultado de una investigación sigue una cierta sucesión o una cierta progresión geométrica, entonces tratamos de determinar cuál es la razón promedio de ese conjunto de los datos. En esos casos utilizamos la media geométrica. También se utiliza dentro del interés compuesto. ¿Por qué? Porque dentro del interés compuesto sabemos que el capital prestado a interés compuesto sigue o va en aumento los intereses ganados en base a una cierta razón, va en una cierta secuencia de progresión geométrica, y dentro de los números índices dentro de la estadística. Entonces, resumiendo, una media geométrica vamos a estar representando con la letra G o MG de un cierto número positivo. Acá podemos considerar como número x1, x2, x3 hasta xn, donde la cantidad total de las x o de los datos representamos con la letra n, y viene a ser la raíz enésima, la raíz con índice n de la multiplicación de estos datos, de los datos obtenidos. Entonces tenemos, para la media geométrica para datos simples, sería la media geométrica es la raíz enésima, raíz con índice n de la multiplicación de los datos. En el caso de datos agrupados sería la raíz enésima de, si tenemos datos agrupados, entonces el primer conjunto de datos, por decir x1, vemos cuántas veces se repite, que sería la frecuencia 1. x2 sería el segundo dato y vemos cuántas veces se repite la frecuencia 2, y así sucesivamente. Es decir, podemos representarlo de esta forma: x1 contamos cuántas veces se repite, que sería nuestra frecuencia, y podemos expresarlo como una potencia, raíz enésima del primer valor obtenido con frecuencia, considerando la cantidad de veces que aparece x1, x2 con frecuencia f2, y así sucesivamente hasta xk. Entonces sería x exponente la cantidad de veces que aparece x1. Vamos con el ejemplo para entender. Si tenemos una media geométrica que tenemos, bueno, en realidad lo que nos dice es determinar la media geométrica de este conjunto de datos, tres números nomás, 2, 4, 8. Se dan cuenta que están en una cierta progresión geométrica. Entonces nuestros datos serían, ¿cuántos datos tenemos aquí? N es igual a 3, son 3 datos. Como son datos simples, datos pequeños, entonces la fórmula que vamos a estar utilizando es la fórmula para determinar la media geométrica para datos simples, donde n sería en este caso, n en mayúsculas tenía que ser, n en este caso viene a ser 3, y x1 sería el 2, x2 sería el 4 y x3 sería el 8. Quedaría de esta forma: n, 3, y las x que serían los datos que tenemos: 2, 4, 8. 2 por 4, 8 por 8, 64. Raíz cúbica de 64 es 4. Quiere decir que
la media geométrica de 2, 4, 8 sería 4. Vamos a analizar esto. 2, 4, 8. La progresión geométrica de razón 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Qué número está en el medio? 4. Por eso decimos que el promedio geométrico, cuando sigue una progresión geométrica, en este caso utilizamos la media geométrica, que sería en este caso el resultado 4 para este ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora para una cierta distribución de frecuencia. Acá tenemos una pequeña tabla donde aparece la variable 4, 6, 7, 8, 10, 12 y cuántas veces apareció las variables. En este caso sería el 4 apareció 4 veces, es decir, el número 4 se repite 4 veces, el número 6 se repite 6 veces, el número 7 se repite 6 veces, perdón, número 6 se repite 5 veces. Bueno, entonces tenemos los datos. N es igual a 25. ¿De dónde sale esto? De la suma de las frecuencias. 4 más 5 más 6 más 5 más 3 más 2, su resultado es igual a 25. N igual a 25. Como son los datos agrupados, vamos a estar usando la segunda fórmula de la media geométrica. En realidad lo que nos interesa sería esta última parte, que sería más fácil, ¿verdad? X1 sería nuestro primer dato, 4, y F1 sería cuántas veces apareció X1. X2 sería nuestro segundo dato, y F2 sería cuántas veces apareció nuestro segundo dato. Quedaría de esta forma: N es igual a 25, 4 a la cuarta, luego sería 6 a la quinta, luego sería 7 a la sexta, 8 a la quinta y así sucesivamente. Esto con la calculadora da notación científica porque es una cantidad muy grande. Ustedes pueden hacer directo raíz de 25 shift raíz y luego introducir los valores así como aparece el resultado de la multiplicación. Sería 6.946. 6.94 sería nuestra media geométrica para esta distribución. Bueno, la media geométrica, ¿cuándo se utiliza? La aplicación de la media geométrica, como le dije, es muy buena en el caso de que se quiera determinar cierto porcentaje o razones que sigue un cierto crecimiento o están en progresión geométrica. Se usa para trabajar con observaciones donde cada una tiene una razón aproximadamente a la constante, así, sigue una cierta razón. Para mostrar los efectos multiplicativos del tiempo de los cálculos de interés compuesto, inflación y crecimiento poblacional. En esos casos también se utiliza la media geométrica. En estadística, por ejemplo, nosotros sabemos que la población crece o decrece en una cierta progresión geométrica. En este caso también se aplica la media geométrica para ver el promedio de la razón de crecimiento poblacional. Se sugiere usar la media geométrica siempre que se desee calcular el cambio porcentual promedio en el tiempo de alguna variable. ¿Okay? Bueno, en ciertas situaciones la respuesta obtenida por media aritmética o geométrica son poco, pero esa pequeña diferencia puede a veces generar malas decisiones. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la media geométrica? Que se utiliza en base a los datos observados. La presencia de pocos valores extremos, ya sea grandes o pequeños, no tiene efecto sobre la media geométrica. Es decir, si hay un valor muy grande, no cambia el efecto sobre la media geométrica. Considera todos los valores de la distribución. La desventaja: es difícil calcular. Si el valor de la variable es 0, entonces directamente el resultado de la media geométrica se convierte en 0. Y si uno de los valores debajo de la raíz es negativo, se convierte en un número imaginario. Esas son las pequeñas desventajas que se tienen. La otra medida de tendencia central, que sería la media armónica. ¿Qué viene a ser la media armónica? Se utiliza para calcular el promedio de un conjunto de números. Aquí el número de elementos se calculará el promedio y se divide por la suma de los recíprocos de los elementos. ¿Okay? Para entender mejor, la media armónica viene a ser la media del recíproco del conjunto de elementos que se tiene. Para datos simples sería directamente esta parte lo que nos interesa: la cantidad de datos que se tiene como observación dividido la sumatoria de 1 sobre cada uno de los datos.
En el caso de datos agrupados sería 1 sobre n sumatoria de la cantidad de frecuencia que se tiene, cuántas veces se repite un dato sobre ese mismo dato. Pero acuérdense que esto se tiene que despejar la h, es decir, el resultado que aparece aquí vamos a dividir con 1 divide el resultado que aparece de la fórmula. Bueno, acá tenemos un ejemplo. La media armónica de estos números nos pide. ¿Cuántos datos son? Son 3 datos. Nuestra fórmula para datos simples. Repito que esto no es lo que nos interesa acá. N en este caso sería 3 y sería la sumatoria de 1 sobre x. 1 sobre el primer valor más 1 sobre el segundo valor, 1 sobre el tercer valor. Y acá ya con la calculadora 3 sobre la sumatoria de las fracciones, que sería 17 sobre 30. 3 sobre 17 sobre 30 sería 5.29, que sería nuestra media armónica para este dato. Bueno, la media armónica para una distribución de frecuencia, vamos a estar usando la fórmula. N es igual a 100, ya sabemos ya por qué. Es la suma de las frecuencias, es decir, 7 más 16 más 21 más 29 más 18 más 9, el resultado da 100. Entonces nuestra fórmula sería esta. O más bien, podemos considerar esta primera parte. 1 sobre h es igual a 1 sobre n, f1 sobre x1. Es decir, 1 sobre h sería 1 sobre n, que sería 100. f1 sería 7, ¿se dan cuenta? 7 sobre 5.55, que sería x1. Y así sucesivamente. f2 sería 16 sobre 595 hasta llegar hasta el último dato. ¿Okay? Con la calculadora, y se dan cuenta que queda h. ¿Qué pasó acá? Está dividiendo, pasa multiplicando, que está multiplicando, pasa dividiendo. Quedaría invertido esto, 1 sobre el resultado que nos dio, que sería 6.55, nuestra media armónica. Bueno, la media armónica se emplea para promediar variaciones con respecto al tiempo, ya sea como la productividad, el tiempo, el rendimiento, cambio, etc. Puede ser, por ejemplo, en el cálculo de precio promedio. ¿Okay? Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo más. Si se compra varios tipos de productos con distintas cantidades de unidades de cada tipo, pero gastando ellos igual cantidad de dinero, el precio promedio por unidad es igual a la media armónica. ¿Se entendió? Entonces, si yo compro varios productos con varias cantidades, pero a un mismo precio, se gasta una misma cantidad, yo quiero determinar cuál es el precio promedio por unidad de cada producto. En ese caso utilizamos la media armónica. O también puede ser el rendimiento promedio de producción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en un grupo puede haber varios operarios con distinta velocidad de producir un artículo, por decir nomás. Si cada una de estas personas tiene que elaborar una cierta cantidad, el promedio de velocidad de rendimiento de tal grupo es igual al promedio armónico de la velocidad del rendimiento, que en esos casos también se utiliza la media armónica. Ventajas: está basado directamente en todos los datos. Puede representar con un valor más pequeño al promedio de un conjunto de números con valores muy grandes. Y las desventajas sería: es indefinido cuando el valor es 0. ¿Okay? Si es 0, entonces tiende al infinito. No requiere una capacidad de cálculo mayor de todas las medias. No debe usarse para valores de variables muy pequeños. Ya sabemos ya por qué, porque va a tender al infinito en el caso de que se va acercando al 0. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Cualquier duda, estoy a las órdenes.